Rocío, ¿en qué momento supiste vos que querías hacer esto que estás haciendo ahora? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? ¿En la secundaria ya tenías claro que querías hacer algo que se parezca a esto que estás haciendo ahora? ¿O fue algo que fuiste encontrando poco a poco? ¿Cómo fue eso? Creo que en parte ya lo sabía desde chica. Siempre me gustó la biología, la naturaleza. Crecí rodeada de naturaleza. Soy de Oberá, acá cerca. Como sabrás, un lugar lleno de verde. En mi familia siempre estuvimos en contacto con la naturaleza, digamos, de campamento, de pesca. Recorríamos camping, lugares. Entonces, siempre rodeada de animales, plantas. Y me llamó la atención desde chica. Entonces ya cuando iba al colegio y tenía que empezar a perfilar a qué iba a hacer, siempre era tirado a algo de biología, ciencias biológicas, o salud, por ahí. Y cuando me tocó realmente elegir qué carrera iba a estudiar, surgió genética como una alternativa, porque se hablaba mucho de la carrera genética como la carrera del futuro. Y bueno, me llamó la atención. Y como mi papá me dijo, elegir una carrera dentro de la provincia era algo que estaba en las posibilidades económicas también de la familia. Bueno, fue genética finalmente. Entonces, la carrera me gustó mucho, la hice bastante tranquila dentro de todo. Sí, me costó, estudié un montón, pero la disfruté realmente. Y cuando también la carrera te lleva a elegir qué vas a hacer, porque genética es súper amplia. Tenés todos los enfoques, tenés biología vegetal, animal, microorganismos, humanos, y también que yo ya sabía que quería trabajar con animales. Y bueno, me fue llevando a insertarme en un grupo de investigación en el que estoy actualmente, con anfibios, ranas. ¿Hay alguien en esa historia de la infancia que haya sido el primero en enseñarte cosas vinculadas con tu interés? Por ejemplo, qué sé yo, en mi caso, alguien mayor que me decía, bueno, tal caballo es tal cosa, el pelaje de ese animal es así o es asá, y uno va aprendiendo de observar y preguntar. ¿O hubo un maestro, una maestra, un profesor del secundario que te ayudó, te dijo, ese tu camino es por ahí? ¿Te acordás de alguien así? Y la verdad que mi papá siempre nos habló mucho de los animales, más que nada, de bichos que veíamos por ahí. Y después era muy ávida con la lectura, leía mucho. Entonces tengo grabado cosas como haber leído muy de chica Cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Bueno, después lo leí más de grande y lo cuestioné un montón, pero recuerdo los animales de ese libro, las historias relacionadas con eso, que me llevó a tirarme a ese interés más que nada. O sea, ¿cómo te acordás hoy de la media de los flamencos, por ejemplo? Ay, no, esa... Lo leí hace unos años con mi hermano más chico y quedé como que, ay, pobrecito. Pero tenía muy buenos recuerdos de ese libro. Igualmente me llevó a querer investigar cosas de qué plantas hay, qué animales hay, cómo son los arroyos, cómo son los ríos, así. Háblame de esa parte que mencionabas al final de esto que charlabas recién. Bueno, ya estamos en la facultad de exactas, ya estás en la carrera. Viste, como vos decías recién, genética es muy amplia. Puedes hacer genética humana, vegetal, microbiología. ¿Cómo llegaste a los reptiles, los anuros, a esto que vos venís trabajando hace ya un tiempo? En realidad, me empecé a interesar más por el tema después de haber ido a una charla. Me acuerdo que fue una charla de Diego Baldo, del doctor Diego Baldo, que la dio en el Juan Yaparí, era una jornada del Día de la Biodiversidad. Y dije, qué interesante lo que hacen. Y justo él estaba buscando gente para trabajar. Y dije, bueno, podría presentarme. Que finalmente, más adelante, entré a ese grupo de investigación. También en paralelo estaban otros proyectos de investigación también ligados a los animales. Pero ese fue el disparador para que diga, mirá las ranas, porque tampoco se me había ocurrido antes trabajar justamente con ranas. O sea, como que es muy particular. Hemos hablado en este programa con mucha gente que trabaja con anfibios y hay enfoques de lo más interesantes. No sé, alguien que se ocupa, por ejemplo, de las formas de comunicarse de los anfibios. No solamente los cantos, los colores o las sustancias que tienen en la piel.
¿Cuál es tu interés cuando te metes o tenés muchos intereses dentro de ese tema tan amplio? Es tu segunda opción, muchos intereses. Esa es una de las cosas que también tenía en claro cuando iba cursando genética, que si bien la carrera, más en los últimos años, se enfoca mucho en el ADN, en los cromosomas, en la genética en particular, yo como que quería un poco más allá, tipo quería un enfoque más holístico de las cosas, algo más general. No quedarme solamente con ver el cromosoma, con estudiar el ADN. Entonces, justamente cuando planteo mi proyecto de doctorado, me permitieron incluir esas cosas porque hice un trabajo usando múltiples caracteres en ese momento, que en realidad fue la revisión de una especie que tenía una amplia distribución y era un problema saber si era una sola especie o varias, que con el ADN se podía resolver, pero también había que ver otras cosas. Había que ver la morfología externa, los esqueletos, los cantos. Entonces fue algo más integrador. Mira. Es muy frecuente que pase eso, porque me lo han contado también otros investigadores, que durante muchos años se dice, bueno, esta ranita de acá es prima de esta otra y forma parte de esta familia, hasta que viene alguien y dice, no es así. Es que en realidad hay que estudiar muchas cosas todavía. Hay un gran desconocimiento de un montón de especies. Se sabe solamente dónde está y listo, pero después falta estudiar en profundidad. No solamente con las ranas, con otros grupos también. Pero bueno, yo creo que en mi caso en particular viene el hecho de haber querido hacer algo más general, que quería ser, más que genetista, quería ser bióloga. Por eso. Y bueno, la genética nos da un montón de herramientas para resolver ese tipo de dilemas, pero también hay que corroborar con otras cosas. Claro. Entonces está bueno que terminás aprendiendo de todo. Vos mencionabas hoy el tema de los enfoques desde diversos lugares, digamos, que puede ser hasta de diversas ciencias. Vos estás ahora integrando un equipo que es muy grande. El laboratorio del IBS, específicamente ese laboratorio en el que estás, es un laboratorio grande de mucha gente. ¿Cómo es el trabajo cotidiano? ¿Cotejás con otros? ¿Trabajás más bien sola en algunas cosas? ¿Cómo es la cocina del día a día, digamos? Es un grupo muy grande, como decís, es un grupo maravilloso. Somos más de 30 personas y contando porque se sumaron un montón de estudiantes ahora. Y en su principio fue liderado por genetistas, como estaba en el lugar donde está la carrera genética, pero después empezó a incorporar gente de otras disciplinas, no solamente biólogos en sí, licenciados en biología, sino que también tenemos gente de química, así, se fue diversificando. Y el trabajo también, hay cosas que uno lo puede hacer solo y hay cosas que uno necesita justamente esa interacción, ya sea para aprender alguna técnica, para enseñar alguna técnica o para discutir resultados. Entonces siempre está muy bueno tener esa mirada del otro para enriquecer el trabajo. ¿Te ha pasado que en el medio del trabajo, persiguiendo alguna cuestión, aparezca algo que no habías pensado, que no se te había ocurrido, que las evidencias te están mostrando algo que no habías puesto como hipótesis, ponele, algo nuevo? Sí, que te sorprenda, digamos. Sí, suelen pasar esas cosas. Y bueno, justamente continuando lo que decíamos, ahí está bueno la mirada del otro, porque por ahí hay cosas que uno no se da cuenta, porque ya viene acostumbrado a hacer de una forma y termina siendo algo totalmente novedoso porque viene otra persona y te dice, no, pero ¿por qué no lo pensás de esta forma? Así. O también pasa mucho con las técnicas por ejemplo, mi fuerte es la parte de biología molecular y empezar a aplicar esas mismas técnicas que aprendí para mis ranas, para estudiar mis problemas en particular, aplicarlo a otros organismos. Entonces te pones a ver cómo darle la vuelta a la técnica para que funcione también en otros bichos y termina siendo algo fantástico también, sacar información para otros grupos. Hablemos de la biodiversidad, algo que dijiste al principio. Misiones es increíble en eso. ¿Qué pasa con tu objeto de estudio y la biodiversidad, la diversidad que tiene? ¿Es un problema a veces porque no terminas nunca de explorarla, digamos? ¿O cómo es? Y de explorar uno nunca va a terminarlo, pero está bueno de que
a tratar de abordar lo que uno puede. Pero sí, Misiones es una provincia súper diversa. Justamente es uno de los recursos más importantes que tiene la provincia, la diversidad. Y bueno, para poder conservar esa diversidad es necesario conocerla. Entonces, todas estas cosas que venimos charlando de que no se conoce si es una especie o no es la misma especie, o si tiene determinado comportamiento o no, si está en un lugar o no, es necesario estudiar para poder comprender. Y eso nos va a llevar después a poder plantear planes de manejo, por ejemplo. En realidad son otras personas las que necesitan usar la información que nosotros vamos a generar para poder conservar las especies, cuidar toda la diversidad que tenemos. Estaba pensando, no es lo mismo trabajar con especies vegetales que con ranas, por ejemplo, y hacer trabajo de campo. Vos hacés trabajo de campo, ¿y cómo es un trabajo, cómo es una jornada de campo si vas a trabajar con ranas? Tenés que ir equipado, supongo, a meterte al barro, al agua. Sí, hago trabajo de campo, no tanto como quisiera, pero sí es una parte importante porque, claro, las muestras que tenemos en el laboratorio tienen que venir de algún lugar. Entonces, con las ranas en particular, lo primero es, previo a ir, obviamente, planificar, porque si estamos estudiando una especie, necesitamos una muestra de algún lugar en particular, tenemos que saber dónde está, en qué ambientes, en qué lugares específicos, ver en base de datos, en bibliografía, lugares puntuales donde ir a buscarla. Y bueno, después el trabajo, en realidad, comparando con otros grupos, es bastante sencillo. Las ranas, por lo general, se colectan a la noche. Entonces, bueno, hay que estar preparado para salir a la noche, siempre con protección, con las botas, con la linterna. Pero sí, es mucho trabajo de oído, porque tenés que guiarte por el canto, una de las cosas principales. Y bueno, después entrenar la vista para poder ver dónde está. Y al juntarlas, al colectarlas, es simplemente agarrarlas. Y bueno, ahí después, dependiendo de lo que se va a hacer, es el proceso que sigue después. Está bien. Viste que hay gente que quizás no sepa, y me gustaría que por ahí, aunque no sea tu área específica, me cuentes, que los estudios con este tipo de especies han llevado incluso a aplicaciones de farmacia con sustancias que segrega la piel de uno de estos animalitos. O sea, hay un universo enorme todavía por seguir trabajando. Sí, la verdad que sí. Hay poco conocimiento de lo que en realidad se podría aprovechar, pero las ranas y sapos tienen determinadas sustancias en la piel que pueden servir como antibióticos, antimicóticos. Entonces hay grupos de investigación que se dedican exclusivamente a aislar componentes que hay en las pieles y estudiarlos para ver para qué sirven, a qué se parecen. A veces pasa de que estudiando para caracterizar simplemente, surgen esas cosas. Esto sirve para tal cosa. Por ahí, haciendo ciencia básica, tratando de caracterizar simplemente para saber qué tiene, se termina encontrando la solución para algún otro problema. También hay algunas cosas que se usan ya más en la parte farmacéutica, tipo curas en algunas especies, y todo surge de la curiosidad de caracterizar muchas veces. No es que se sabe de antemano que tal especie tiene. Se puede llegar a sospechar por la relación con otras especies que sí tienen eso, pero en lo particular muchas veces surge de simplemente ir a caracterizarlas. Volvamos a tu infancia y pensemos esto. A ver, ponele 7, 8 años en la primaria, ¿se te hubiera ocurrido agarrar una rana, un sapo con la mano? Yo calculo que lo habré hecho. ¿Lo hiciste? ¿Te acuerdas? Recuerdo que en la primaria habíamos ido a varias veces, tipo a mini salidas de campo, porque había un arroyo al frente del colegio y en ciencias naturales íbamos. Tengo un recuerdo de muy chica ya. Porque viste que a gente le causa repulsión. Sí, eso sí, es muy común que a la gente no le guste, no les atraiga los anfibios, o le tengan o miedo o asco, pero... Ni hablar de los que creen que uno agarrando un sapo puede generar algún tipo de brujería y yo qué sé. Sí, pero bueno, eso lo dejamos por otro día. Sí. Eso impacta a veces en la propia conservación de una especie, que alguien diga, bueno,
esto se usa para tal o cual cuestión pseudo religiosa o lo que sea. Claro, sí, hay muchas especies que están al borde de extinción o ya se extinguieron por eso. Y bueno, para eso es muy importante toda la parte de educación ambiental y de difusión y extensión de las cosas que hacemos. Nosotros con el grupo hicimos varias veces no, todas las veces que nos invitan vamos a actividades tipo kermés científica o plaza, y la gente viene con esas dos cosas, la curiosidad de quiero tocar y la horrorización o le da asco o qué. Entonces como que es muy importante contarle no te va a hacer nada, porque hay esa creencia de que son malos, te van a matar los animales, pero y en el caso vos mencionabas las kermés, yo he visto muchas veces los más chiquititos parecen ser los más interesados, sí. Como que hay una fascinación. ¿Cómo es eso? También lo tenés que aprender a hacer, digamos, trabajar con los chicos más chiquitos. Yo en particular estoy bastante interesada con la parte de extensión, entonces traté de tomar algunos cursos para ver cómo comunicar la ciencia un poco, pero es todo un aprendizaje que lo llevamos de vocación nada más ahí en el laboratorio la mayoría. Entonces vamos y vemos qué pasa, es un experimento también, es parte del experimento. Y cada vez vamos sumando más actividades, ideas para que los chicos se unan. No sé, en algunas ferias de ciencia se han hecho dibujitos para que pinten. Entonces les reinteresa a los niños. Mira, vamos a otro tema que es importante. Vos mencionaste a tu papá hoy. Y me dijiste, bueno, mi papá fue muy importante. ¿Sos la primera generación universitaria, de graduado universitario? Sí, soy la primera en mi familia. Eso fue una de las cosas también no complicadas, sino que no había nadie en mi familia que haya estudiado antes. Mis padres no habían terminado la secundaria, mi mamá la terminó de grande. No tenía primos tampoco que hayan tenido la chance de haber ido a estudiar. Entonces, enfrentarme con ese mundo universitario de una persona que se va a otra ciudad a estudiar fue un reto a nivel personal y a nivel familiar también, porque es como que yo siempre fui buena estudiante en la escuela, pero imagínate de alguien que no tiene ese conocimiento de qué hace un estudiante cuando va a estudiar. Como que enfrentarse con eso fue complicado el primer año. Pero bueno, creo que lo pude transitar bastante bien, y también considero que eso abrió las puertas para otras personas de mi familia que después les sea más sencillo decir, no, mi prima ya estudia. Claro. O sea, que alguien me contó no hace mucho su vida de estudiante acá, y me decía, bueno, yo hasta el 20 más o menos comía, pero después del 20 había que esperar que algún amigo trajera algo, y si no, si era época de palta, comíamos palta. O sea, hay como muchas historias en este universo de insertarse en la universidad. ¿Qué significa para vos eso de la universidad pública, haber podido estudiar, recibirte y hoy ser doctora, que ingresa con CONICET además? Para mí fue muy importante. Yo creo que para mí la universidad me cambió la vida. Tener esa chance de venir y hacer una carrera de las importantes, porque por ahí podría haber estudiado otra cosa. No verán, había ingenierías o carreras que no eran de grado, para ahí algunos privados descartado porque siempre las cuotas muy caras. Pero estudiar una carrera que sea importante de grado solo fue con la universidad pública, y después el doctorado también. Si no hubiera tenido la beca del CONICET, quizás habría sido imposible que yo me inserte a estudiar un doctorado. Hice el doctorado por la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, también disfruté mucho esa etapa. También me permitió crecer un montón, no solo a nivel profesional, sino que personal, y todo siempre con la universidad pública. Bien, importantísimo eso hoy, ¿no? Sí. Como un mensaje cortito al final, volví a pensar en vos chiquitita. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran a la hora de decir, bueno, quiero estudiar tal o cual cosa? Que me incentiven. Si bien siento de que no tuve frenos, tampoco tuve así como que gente que te guíe, que te incentive. Pero está muy bueno que los chicos tengan esa oportunidad de ver las opciones que hay, las ideas que hay, y que le digan, sí, realmente
podés ir para este lado. Claro. Está bueno así, tener acceso a gente que realmente te guíe en esto. Rocío, muchas gracias por venir. No, Ha sido de una nada. muy linda charla. Muchas gracias a ustedes por la invitación.